Hola, bienvenidos otra vez a este video de Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy estoy como de manteles largos. Como ustedes saben, ya les estoy trayendo a invitados de lujo y el día de hoy no es la excepción. Tenemos a un invitado que en lo personal ya seguía durante años. De hecho, me gusta verlo como un maestro zen tuitero. Ahorita le vamos a preguntar si se considera a sí mismo como tuitero. Estamos hablando del venerable Hondu Kyonji o Chocobuda, como lo conozco yo, Sí. ahora sí para los amigos. Y él justamente nos va a hablar acerca de un poquito de la tradición budista en donde él se desarrolla, representa, y también vamos a platicar otros aspectos. Así que, primero que nada, muchísimas gracias, maestro, por estar esta noche aquí en Dharmatic y con los Dharmáticos. Un gusto por estar con ustedes, gracias por invitarme y oye, pues feliz, qué bueno que puedo ser útil. No, muchísimas gracias, maestro. Y pues la primera pregunta, que es algo que yo todavía no abordo en el canal, Mm, pero me encantaría que usted nos hablara un poquito, es en relación a la tradición Soto dentro de mm, este espectro que es el Zen, ¿no? mm. ¿Cómo podríamos, de cierta manera, explicar a los dharmáticos en forma general dónde está el Soto dentro del Zen, por llamarlo así, y cuál, de cierta manera, como algunos puntos que lo caracterizan al Soto frente, por ejemplo, al Rinzan, ¿no? Que es, digamos, como su hermano más directo, ¿no? Mm. ¿Cómo podremos identificar esto? Mira, el Soto Zen viene de una de las 5 grandes escuelas de China. Ya sabes que en China tenemos el budismo Chan y en algún punto de la historia se dividieron en varios bandos porque no se ponían de acuerdo si la iluminación era repentina o era paulatina. Entonces tenías la escuela del sur y la del norte. El budismo Shaodong, que después se convertiría en Soto, propone que la iluminación es un proceso gradual que viene solo con la práctica. Y al ser budismo mahayana, entonces también propone que todos los seres vivos tenemos naturaleza búdica y todos cabemos en la gran carreta, ¿no? En el gran carruaje que es el mahayana. Entonces, el Shaodong nace justo de esta división entre escuelas. Y bueno, hay un montón de razones históricas. Principalmente las escuelas peleaban por el prestigio y por la protección y el dinero del gobierno y de los nobles y de los literatos, ¿no? Entonces estaba este pleito constante de ver quién tenía razón y quién tenía más alumnos. Entonces, la iluminación se podía dar para el budismo chino o repentina o gradual. El Soto Zen, perdón, el Shaodong era la iluminación gradual. Cuando los budistas japoneses comenzaron a viajar a China, conocieron las 5 escuelas y algunos se llevaron a Japón el Rinzai y fue Eihei Dogen, nuestro maestro fundador, que fue a China, estudió con un maestro llamado Myozen, Soto Zen, encontró las respuestas a las preguntas que él tenía y se llevó esta escuela a Japón. Entonces el Soto Zen llegó a Japón con un monje completamente nuevo, irreverente, muy joven y que ponía a temblar todo lo establecido en Japón. En Japón existía ya el budismo Nichiren, que es el de la tierra pura, existía el budismo Tendai y ya había Rinzai. Entonces, cuando llega Dogen con esta nueva propuesta de enfoque absoluto en la práctica de meditación sentada, Zazen, pues mueve un montón de esquemas, le queman el templo, huye a las montañas y pues empieza a formarse esta tradición basada en el Soto Zen, perdón, basada en el Shaodong, pero al convertirse en Soto más los propios descubrimientos espirituales de Dogen, se conforma como una filosofía pues muy fresca, mucho más moderna, porque el Soto Zen solo tiene 800 años. Suena mucho, pero en realidad es muy joven en la historia del mundo, ¿no? Entonces, pues es más moderno, más acorde a los valores de la humanidad de ese tiempo y bueno, por consiguiente a estos, ¿no? Entonces, el Soto Zen llegó a Japón y
poco a poco empezó a ganar popularidad. Hubieron varios maestros que ayudaron con esto y en algún punto el Zen se convirtió en la religión oficial de Japón y esto se fundió perfecto con las otras tradiciones que ya existían, como por ejemplo el sintoísmo. Y pues fue como una unión hecha por los dioses, ¿no? Porque resultaron ser altamente compatibles y al día de hoy, Japón, aunque ya casi no practica Soto Zen, puedes ver el Zen en el ADN de todos los japoneses, ¿no? Entonces es muy importante para la historia pues, de Japón y del mundo, porque actualmente, incluso en México y en otros países muy lejanos de Japón, la palabra Zen está por todos lados, ¿no? La confundimos y pensamos que solo es tranquilidad y algo místico, pero bueno, gracias a esta popularidad que tuvo el Zen, pues es que nos llega al día de hoy y de alguna forma todos estamos familiarizados con la palabra, ¿no? Entonces, la escuela Soto viene de la escuela Shaodong de China y propone que la iluminación es un proceso gradual gracias a tu dedicación en la práctica. Y Dogen después hizo otros descubrimientos espirituales más grandes que conforman el Soto Zen actual. Y esto es súper, súper interesante porque al final de cuentas la idea del despertar gradual no solamente es exclusiva del Soto, sino también es mencionada en otras tradiciones, ¿no? Mm, Incluso recuerdo ahí en algunas escuelas tibetanas se habla justamente del mm, camino gradual al despertar y toda esta cuestión. Entonces, vemos cómo hay ciertas, ahora sí como expresiones que en otras tradiciones se van reflejando, ¿no? Y Dogen, que no sé, para mí es uno de mis favoritos, yo lo considero como un reformador, ¿no? Al final de cuentas, sin porque duda. llegó y como que recordó el mensaje inicial del Buda, ¿no? Es como se nos estaba olvidando, hay que Mm, recordarlo de nuevo en esa cuestión. Y cómo llega a final de cuentas esta popularidad, esto me emociona muchísimo, este mundo pop, ¿no? Al final de cuentas que rodea las tradiciones y el Zen es indiscutiblemente de una de las tradiciones más cercanas en cuestión, por lo menos, aunque sea en lo más superficial, por llamarlo, pero por lo menos utilizamos, ¿no? Incluso hasta nuestro habla en mexicano, ¿no? Siempre es, el zen sale, no es como ponte zen, ¿no? Siempre es como en sí. una cuestión así. Claro que en el análisis, podemos decirlo, lingüístico, nos vamos para atrás, ¿verdad? Cuando sabemos qué significa zen, ¿verdad? Claro. Eh, pero bueno, pero mi interés ahorita es cómo es que usted llega, a final de cuentas, al Sotose, ¿no? ¿Cómo es este viaje hacia allá? ¿Hubo prácticas antes en otras tradiciones Sí. dentro del budismo o fue directamente el encuentro con el Soto? Mm. No, mira, el interés, así como la primera llama que estuvo en mí para descubrir el budismo, pues son dos cosas importantes. La primera es que siempre he sido budista, aún antes de saber que existía el budismo, ¿no? Por mi personalidad, mi comportamiento, la manera en la que desde muy pequeño vi las cosas que me rodeaban. Am, Como que sabía que había algo más allá, pero pues estaba yo muy, muy pequeño, no sabía qué onda, ¿no? Y cuando vi Star Wars, yo quería ser un Jedi, pero pues son de un mundo fantástico, donde hay magia y así, y con el paso del tiempo me di cuenta de que la única forma de ser un Jedi era entrenando las cosas que inspiraron a los Jedi en primer lugar. Entonces, desde muy pequeño entrené artes marciales, al día de hoy sigo entrenando. Y bueno, esa era la parte física, ¿no? Y la parte espiritual de los Jedi es por el budismo. Y si te fijas, los Jedi no son otra cosa más que monjes Shaolin, ¿no? Entonces, mis maestros de artes marciales, el primero que tuve perdón, es coreano y practica budismo zen. Entonces, al final de la clase, nos platicaba un poco sobre la historia del Buda, de Bodhidharma, un poco de filosofía, y eso, claro, que picó mi interés porque era muy compatible con lo que yo ya pensaba, ¿no? Entonces, conforme fui creciendo y practicando con otros profesores, pues fui teniendo como mucho más interés y bueno, no existía internet en esos tiempos, así que usábamos unas apps que ahora son raras de encontrar, que se llaman libros. Entonces,
buscábamos libros y revistas y pues había muy poquita información, ¿no? Y ya sabes, encontrabas budismo siempre en las tiendas esotéricas, ¿no? Ujú. Entonces tenías tarot, brujería, budismo. Así que ahí es donde pues compraba mis libros o leía o pedía prestado y así, ¿no? Y fui como conociendo qué era. Casi siempre lo que encontraba era sobre budismo tibetano, era lo más común, ¿no? Y después, cuando su santidad Dalai Lama empezó a viajar a todo el mundo, pues se volvió como mucho más popular por todo el problema con China, ya sabes, toda la historia de exilio y de violencia en Tibet. Esto puso el budismo en el mapa para muchísimas personas y empezó a ser todavía más popular. Y eso permitió que llegaran más libros, más artículos, más entrevistas con otros maestros y esto pues para mí era ver alimento, ¿no? Porque yo quería saber más sobre el budismo. No habían sangas, no era tan común, te estoy hablando de los noventas, no era tan común, Casa Tíbet empezaba por ahí a hacer algo importante. Pero de todas formas no había mucho y ya conforme fui creciendo seguí entrenando otras artes marciales y empecé a ir justo a Casa Tibet, empecé a ir a unas reuniones privadas de otras tradiciones y donde pasé más años fue con la Orden Triratna. Me gustó mucho, mucho ese budismo porque lo encontré como muy aterrizado a la vida contemporánea, ¿no? Muy urbano, cosmopolita, acertado, me gustó mucho. Sin embargo, empecé a entrenar Aikido con una maestra japonesa practicante de Zen y fue donde tuve toda la introducción y el Zen me conquistó. Por un lado, tenía esta disciplina que tenía todas las respuestas que yo buscaba, mis preguntas más apremiantes, y por otro lado, soy muy necio y el Zen es muy difícil, entonces sonaba como la escuela budista ideal para mí y empecé a entrenar. Encontré a un maestro en internet y vi que iba a dar un retiro en Estados Unidos, así que hice lo posible, fui con él y me adoptó como alumno, que es mi maestro actual, y me ordené con él. Y bueno, he estado viajando, bueno, ahora con el COVID ya sabes que no se puede, pero viajando, siguiéndolo para todos lados, entrenando y me ordené hace 10 años, recibí la transmisión del Dharma hace 5 años con él. Oh, ok, Mm. muy, muy, muy bien. Entonces, en este viaje y este descubrimiento, y al final de cuentas, al contacto con el Zen, Mm. eh, eh, y esta experiencia que puedo tener, por ejemplo, con estas sangas de triatna que tienen esta como vena laica, ¿no? Por llamarlo así, ¿qué puedo encontrar en común con todas? O sea, ¿qué es lo que hay que huele parecido, ¿no? Mm. Mira, el Zen es una rama del Mahayana, entonces tienes los elementos constantes como el camino del Bodhisattva, ¿no? El cultivo de la compasión, como una forma de práctica espiritual activa. No es solo que sientas bonito en el corazón o que sientas tristeza por el que está en silla de ruedas, sino es qué demonios voy a hacer para ayudar, ¿no? Este enfoque en la compasión aplicada a la vida cotidiana es importantísimo en el Mahayana en general. Y por supuesto, las enseñanzas de Shakyamuni pues prevalecen en todas las escuelas de budismo, es lo que hacemos. Sin embargo, el Zen comenzó a separarse de todas estas escuelas cuando Dogen le dio el enfoque más importante a nuestra práctica en sentarnos en Sassen, porque Dogen encontró que todas las enseñanzas de Shakyamuni, de todos los patriarcas, de todos los maestros del Chan, convergen cuando estás sentado en Sassen. Entonces, esa es nuestra práctica principal y es donde empieza a apartarse un poco del resto de las escuelas del Mahayana, ¿no? Entonces, terreno común, enseñanzas de Shakyamuni, enfoque en la vía del Bodhisattva, la práctica activa de compasión, pero nos empezamos a separar cuando nuestra práctica principal es Zazen, porque iluminación y Zazen
son lo mismo. Ujú. Es, mm, Por ejemplo, esta visión de práctica que es muy característica del Zen, ¿no? Que es algo como esta práctica activa, ¿no? Al ujú. final de cuentas y que recibe hasta un sabor especial, ¿no? Luego a veces se le acusa al propio Zen de ser, eh, descuidar la parte académica, por ejemplo, o de descuidar la parte solemne del ritual, ¿no? Que es común en las otras tradiciones y esta cuestión. Y este descubrimiento en la propia práctica, en sentarse simplemente, ¿no? En esta actitud que Bodhidharma tenía de sentarse frente a la pared y toda esa cuestión, ¿qué tanto realmente converge, por ejemplo, con un contexto mexicano? O sea, mi pregunta específica es, ¿podemos hablar que sí se está construyendo un Zen con sabor a México? O sea, sí se puede estar moldeando de cierta manera, porque a final de cuentas, como usted nos platicaba, Dogen hizo lo mismo, ¿no? O sea, él fue, estudió en China y regresó en Japón y a final de cuentas tomó el sabor nipón, ¿no? ¿Qué Mm. pasa con ahora el Zen que ya está ahora en México? Muy buena pregunta. Mira, me cuesta trabajo hablar de esto porque tengo que enfocarme en mi trabajo, pero te juro que no es un viaje de ego, pero tengo que decirlo. Um, Mi trabajo como el único monje de mi orden en Hispanoamérica es poner a disposición de la gente todo el conocimiento de Bodhidharma, todo el conocimiento de Dogen, de todos los patriarcas y en particular de mis ancestros directos que son Nishijima Roshi y Jundo Roshi, que tienen enfoques urbanos específicos para estos tiempos, ¿no? La adopción de nuevas tecnologías, cómo entender los cambios socioeconómicos y políticos que tenemos, o sea, como que lo aterrizaron muy bien a la vida cotidiana. Y cuando yo descubrí el Zen, me di cuenta de que tenía no solo mis respuestas como individuo, sino tenía las respuestas y un esquema para la vida cotidiana de cualquier persona que hablara nuestra lengua, ¿no? Y en particular, hablando solo de México, no nos gustan las reglas, no nos gusta la disciplina, no nos gusta que se nos imponga nada y justo por eso la práctica Zen es tan importante. Porque una vida sin reglas es una vida que no vale la pena vivir. Porque aún los anarquistas tienen un juego de reglas estructuradas que siguen al pie de la letra. Dicen que no, pero por supuesto que todos tenemos reglas. El ser humano se nutre de reglas y el Zen es una colección inmensa de reglas, ¿no? Entonces, pues me di cuenta de que tiene mucho valor para el desarrollo personal, para el desarrollo espiritual y para que las comunidades a las que pertenecemos florezcan. Cuando tienes un individuo que vive en un esquema de ética, de respeto, de moral, de espiritualidad, claro que estás en condiciones de ayudar a los demás, ¿no? Entonces, mi trabajo es tomar todo este conocimiento de mi escuela, ponerlo a disposición en nuestra lengua, pero no solo mexicano, sino en español neutral para que todo mundo de habla hispana pueda tener acceso a esto. Y mi, um, mi enfoque es no solo ponerlo a nivel intelectual o didáctico, sino que también hacerlo divertido, ¿no? Claro. Porque pues hay que hacer uso, que finalmente eso es falla, hacer uso de todos los artilugios de los que dispones para que la gente pueda entender el Dharma, se lo lleve un poquito en su corazón y lo empiece a poner a prueba en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, es posible practicar Zen en México y en el mundo hispano, pero sí se necesita un sistema didáctico que funcione adaptado para nuestra lengua y bueno, para los distintos países a los que tengo el privilegio de llegar gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, pues es un trabajo titánico, pero las personas que han permanecido estudiando conmigo ya por
4 o 5 años, empiezan a tener esta transformación por la que yo pasé hace mucho, ¿no? Y sí encuentran que el Zen es una vía para mejorar sus condiciones personales y de sus familias, ¿no? Es solo que es tan difícil que pues sí se necesita dedicación. Mi trabajo es ponerlo a la disposición de todo el mundo de manera agradable, hacerlo Ujú. divertido y al mismo tiempo pues ser rudo cuando se necesita ser rudo, ¿no? A veces el amor también viene en forma de chancla. El total estilo Zen, definitivamente, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, somos muy respetuosos con las formas. Claro que tenemos un montón de trabajo intelectual y de lectura y de estudio del Dharma. Al mismo tiempo tenemos pues muchas horas de práctica de Zazen y contra lo que mucha gente piensa, claro que tenemos ceremonia y por supuesto tenemos rituales y tenemos respeto por los ancestros. Finalmente el Zen también se nutre del confucianismo y en el confucianismo pues tenemos estos valores éticos, sociales importantes que heredamos nosotros en el Zen. Entonces pues es un sistema muy complejo y me gusta mucho decir que el Zen es el manual de usuario de la humanidad, Ujú. Sí, ¿no? Porque completamente. tienes esta colección de sabiduría que está ahí para rescatarte cuando más lo necesitas. Pero pues igual que un horno de microondas, necesitas leer el manual para saber programarlo, ¿no? Bueno, necesitas leer el manual de tu cerebro, que es el Zen, para tener una buena vida. Entonces, sí, claro que hay un sabor hispano, ¿no? En el que estamos trabajando y pues la sanga poco a poco se va moviendo hacia un punto donde se puede hacer pues más plural y llegar a más lugares. Y esto es en relación, obviamente, hacia afuera, ¿no? O sea, trabajando hacia las comunidades y toda esa cuestión. Mm, Pero pasa algo, ¿no? ¿Qué pasa con la relación entre los propios budistas, ¿no? O sea, mm, estoy hablando entre la relación entre una sangha zen y una sangha theravada o una mm, sangha del tibetano o esa cuestión. Una de las críticas que constantemente hago en el canal es pareciera que los budistas no les gusta hablarse entre sí. O sea, sí trabajan mucho para afuera, pero a la hora de platicar internamente, ahora sí en el seno de la familia, la familia del Buda, mm. no hay muchas pláticas, luego pareciera ser, ¿no? Eso es como, justamente por eso me gusta acercarme a las personas para que me puedan Mm. corregir o decir, no, pues sí, la verdad sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay pláticas, por ejemplo, con maestros Theravada, con maestros del tibetano, con maestros de cuestión, sí hay ese punto de encuentro, o realmente, pues sí, a lo mejor ahorita estamos, a lo mejor haciendo, ahora sí su trabajo, cada quien disgregado un poco, separados, ¿no? ¿Qué pasa con esa relación entre tradiciones? Mm. Mira, no puedo hablar de más por otras tradiciones porque honestamente no los conozco. Sin embargo, en mi experiencia con otros compañeros monjes y con la mía propia, nos llevamos bien con todo el mundo. El budismo en general es 100% humanista. No importa que seas católico o islámico, si te encuentras con alguien que practica budismo, casi siempre sales de amigos con un budista. Si entiende el mensaje de Shakyamuni, porque si eres celoso y sobreprotector con el Dharma, bueno, pues, por supuesto vas a salir peleado con todo el mundo. Pero en mi experiencia, al estar platicando con personas de otras escuelas budistas, pues siempre he tenido situaciones agradables y terminamos como amigos. O sea, no hay tanto problema siempre y cuando las personas tengan el corazón abierto, ¿no? Y que entiendan que pues finalmente compartimos un ancestro en común, que es Shakyamuni, ¿no? Entonces, yo en lo personal no me he encontrado ninguna especie de problema y he estado en retiros con maestros tibetanos o con maestros de la tradición coreana y la verdad es que sin problema. Incluso en Japón estuve entrenando en un templo Rinzai y pues igual con el corazón abierto, ¿no? Entonces, también influye mucho cómo te acerques tú como persona. Si te acercas como un tarado egocéntrico, bueno, vas a tener problemas hasta en el mercado, no solo con los budistas, ¿no? Hasta con tu sombra.
seguro, seguro. Entonces, pues se trata de acercarte a las personas con un corazón humilde, sin sentirte mejor o sin proteger demasiado tus secretos, ¿no? Um, Deben haber disputas. No creo que estemos exentos de ello, porque finalmente detrás del budismo pues están muchos humanos practicando, ¿no? Y donde hay humanos pues hay egos. Y yo creo que pues sí deben haber problemas. Honestamente yo no he vivido uno solo y mi experiencia con otras escuelas budistas ha sido siempre positiva y pues tengo buenos amigos y amigas. Qué bueno, porque al final de cuentas, como le digo, me gusta como este acercamiento porque ayuda a abrir un poco la mente, ¿no? En relación a ver cómo está sucediendo en otras sangas, en otros puntos con nuestros maestros. Mm. Y también otra de las preguntas en relación a que estamos hablando del contexto del budismo es, actualmente, ¿cuál es la principal uh, reto que tiene el Dharma en nuestro contexto país, continente, por llamarlo así, ¿no? ¿Cuál es el principal reto que ahorita presentamos como familia budista, ¿no? Mm. Es complejo. Ahí hay varios retos al mismo tiempo y yo los vivo a diario con la sangha. Y el primero es que um, cuando tú llegas por primera vez al budismo, usualmente vienes escapando de algo. Un corazón roto, una religión que no te gusta, padres o familia conflictiva, ¿no? Entonces tienes algo que reparar. Y cuando llegas a estudiar budismo, te encuentras con que, pues, es maravilloso y hay monjes que te reciben con una sonrisa y hay libros que dicen el camino de la felicidad o cómo ser feliz. Claro que quiero ser feliz, por eso estoy en el budismo en primer lugar, ¿no? Entonces, el problema es que nos acercamos al budismo con una urgencia personal. Y la palabra personal es justo lo que nos ha metido en tantos problemas, porque asumes que lo que piensas es real, asumes que lo que piensas tiene razón y que tus opiniones, pues ya sabes, son el motor de la vida y el universo gira alrededor del individuo y toda esta basura que nos generamos. Entonces, el problema es que cuando llegas a la práctica budista en cualquier tradición, empiezas a cultivar puros mensajes positivos, sonrisas, discursos del Dalai Lama, videos en YouTube maravillosos de maestros sonrientes que te dan mensajes de esperanza y así, y empiezas a coleccionarlos y solo estás cultivando la parte linda del budismo. Pero pocas veces los maestros te dicen las cosas que no te gustan de la vida también son Buda. Bueno o malo son etiquetas humanas. Las cosas que suceden en la vida también son Buda. Entonces necesitas tener el mismo nivel de respeto y de reverencia por la sonrisa del Dalai Lama que por el pariente enfermo de COVID o de cáncer y que se está muriendo. No son diferentes. Y es ahí donde el Zen se vuelve más difícil, porque como maestros en el Zen, lo primero que hacemos es dejar muy claro a la gente que si quieres algo personal que ganar en el budismo, el Zen no es para ti. Porque Shakyamuni no dejó el budismo para tu enriquecimiento personal, lo dejó para que tú te conviertas en un vehículo de la compasión. Es a través de ti que los demás seres a tu alrededor van a estar bien. Si no entiendes eso, pues mejor vete a jugar videojuegos, que vas a estar más contento ahí, ¿no? El Zen requiere entender esta parte y entonces el primer reto es hacer entender a la gente que todo, absolutamente todo es Buda. Y esto es algo que caracteriza al Soto Zen. Dogen nos dejó esta enseñanza basada en el Mahayana. En el Mahayana decimos que todos los seres vivos tienen naturaleza búdica, pero para Dogen, una roca, una mota de polvo, un átomo, una galaxia, también son Buda. No hay diferencia entre ti, una ballena y un sol. Somos exactamente lo mismo. Entonces todo es Buda. Las cosas que no te gustan, los retos económicos, la enfermedad, la muerte de alguien, tu propia impermanencia, es Buda. Entonces, el primer reto, que es un concepto religioso muy profundo,
pues es algo con lo que hacemos cortocircuito, ¿no? Porque ¿cómo es posible que el COVID o que mi negocio que está quebrando sea Buda? Pues claro que es Buda. Por supuesto que es Buda. Esta es la primera barrera, ¿no? Tratamos de hacerlo paulatino y que poco a poco la gente vaya más o menos entendiendo, pero al final vamos hacia allá. El otro grave, um, la otra barrera que tenemos para enseñar Zen, y en general yo creo que budismo, es la, llegar a la comprensión profunda de que el budismo de cualquier escuela significa disciplina, autocontrol y mucho conocimiento. Entonces, si no lees libros, eres indisciplinado y no te controlas, pues el budismo pues, va a hacer cortocircuito en tu cerebro y va a ser muy, muy difícil, ¿no? Entonces, el reto ahí es hacer entender poco a poco, con el paso de la práctica y de los meses, que pues te tienes que sentar en Zazen, tienes que trabajar con la sangha, recitar sutras, hacer todas estas prácticas que aunque no se sientan bien al principio, pues poco a poco vas creando el hábito, ¿no? de toda esta disciplina que se requiere para que el Dharma funcione en tu vida. Mucha gente acude a los centros budistas para una meditación de 20 minutos al mes. Pues claro que el budismo no funciona. Por supuesto que no, porque requieres esta consistencia, intención de continuidad de tus estudios y de tu práctica, ¿no? Entonces el budismo tiene también esta barrera tremenda de que a la gente no le gusta la disciplina, pero quieren sentirse bien, pero no quieren trabajar por ello. Pues así no se puede. Entonces, igual, poco a poco el reto es hacer entender a la gente, pues esto, ¿no? Um, y el otro reto también es, y este es un reto cultural muy fuerte, y hablando del Soto Zen, no sé cómo sea en otras escuelas, pero debe ser igual. Um, el budismo es una religión no endémica, no es natural para nosotros occidentales, es importada de Asia. Entonces ahí tienes un reto cultural muy fuerte, porque lo primero que tienes que entender es que existe Asia, que tiene otra cosmovisión, que tiene otros valores, otro concepto de vida incluso, ¿no? De respeto. Um, entonces, llegas al budismo con la misma mentalidad del catolicismo o del evangelismo y empiezas a tratarlo de la misma forma cognitiva y claro que hay choques, ¿no? Porque, por ejemplo, el budismo, no sé otras escuelas, supongo que sucede, pero al menos el Zen es 100% ateo. No tenemos dioses. Y no nos importa tener dioses. Si existen, está bien. Si no existen, ¿qué importa? Lo que importa es que te comportes como un bodhisattva. Y eso es hacia a lo que enfocamos nuestros esfuerzos. Entonces, si vienes con esta mentalidad teísta y en lugar de San Martín de Porres dices San Buda y lo pones de cabeza, pues estás teniendo la misma mentalidad y claro que va a chocar, porque no tenemos dioses. Y cuando desarticulamos todo tipo de creencia teísta, pues la gente pues pierde el equilibrio, ¿no? Y le da mucho vértigo el budismo. Entonces yo creo que tenemos estos tres retos. El primero es hacer entender a la gente que todo es Buda, que no solamente debemos cultivar las cosas bonitas, sino que también tenemos que desarrollar el mismo nivel de respeto por los retos de la vida. La segunda es que el budismo implica autocontrol, disciplina y perseverancia, ¿no? Y la otra es que tienen que abrir el corazón a que existe Asia, a que existen otras naciones con otra idiosincrasia, con otra cosmovisión. Y si todo esto con el paso del tiempo lo podemos enseñar los maestros, entonces, bueno, la gente es más fácil que permanezca, ¿no? Sí, completamente. Y este aspecto como de abrirse es algo muy, de hecho, recuerdo que es como del parte de como de la, hasta del léxico del budismo zen, ¿no? Esta frase de la mente desnuda, ¿no? Tener la mente desnuda frente al fenómeno, ¿no? De Mm, frente a la experiencia.
Y al final de cuentas, todas las escuelas budistas tienden a impulsar este tipo de situaciones. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando eh, de repente las tradiciones o cómo distinguir de cierta manera cuando realmente estamos con la importancia de la enseñanza del Buda, ¿no? De la propia práctica del Dharma, ¿no? Esto que los patriarcas mismos iban transmitiendo, pero cuando de repente se confunde y hay una prioridad de pasar el orientalismo, ¿no? Es como, vamos a preservar más el orientalismo que la enseñanza, ¿no? Y yo sé que es algo difícil, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es la envoltura cultural, ¿no? Es como usted bien lo decía, pues Asia es una cultura y tiene todo su ¿cómo se llama? Su brebaje cultural. Pero ¿cómo hacerle o usted cómo lo lleva para identificar, ok, sí, esto viene culturalmente, pero aquí está el verdadero centro de la enseñanza? ¿Cómo le hace usted en este reto un poco de malabares, ¿no? Me imagino un poco, ¿no? En relación a esta cuestión. Los pongo a ver anime, principalmente. No, en serio, mira, tengo 2 cursos de introducción al budismo Zen y el primer curso empieza con una mirada a Asia. Muy ligera, no nos metemos en cosas muy profundas de historia y geografía, pero sí quiero que mis alumnos sepan dónde está Nepal. Es la tierra donde nació el Buda, necesitas saber dónde está, ¿no? Porque hay otras filosofías que te hablan del portal de Belén y no saben ponerlo con su dedo en el mapa. Y bueno, yo no quiero que eso nos pase. Entonces, um, pues empiezo la instrucción de mis alumnos enseñándoles una ligera mirada a que Asia existe y que es otro universo con otros valores, otra visión. Y luego los hago preguntarse qué es ética, qué es moral y qué es espiritualidad. Esto es importantísimo porque normalmente no las cuestionamos hasta que están en peligro, ¿no? Entonces, si alguien se estaciona en tu espacio, entonces sí, no es ético y no es moral y hay que hacer algo al respecto y hashtag quítate eh, de mi estacionamiento. Y solo ahí es donde vemos que la ética está siendo sacrificada y es cuando se convierte en algo. Entonces yo lo que hago es que las personas se detengan un poco y que escriban qué entienden por ética, por espiritualidad y por moral. Y ese es el punto de partida para empezar a cuestionar lo que piensan, qué es ética, por qué lo pienso así, lo aprendí en algún libro, me lo enseñaron mis padres, es lo que está en mi comunidad y después empiezo a enseñar poco a poco una introducción a las enseñanzas de Shakyamuni. Entonces, este proceso gradual me ha funcionado muy bien porque puedo hacer que la gente se detenga un poco, pues, que cuestione y vacíe su vaso mental para poder empezar a incluir nuevo conocimiento. Um, me preguntaste que cómo hacer. Entonces, necesita ser un proceso gradual y para entender un poco de que existe Asia y no caer en el japonicismo, ¿no? Hablando del Zen, y mira que me cuesta mucho trabajo porque pues parte de mi labor es promover tanto la cultura china como la cultura japonesa. Es porque de ahí viene el Zen. Sin embargo, lo que no hago es pedir que la gente se sienta japonesa o pedir que se sientan chinos, ¿no? Somos españoles o mexicanos hondureños, tenemos nuestra cultura nacional y local, cada uno de nosotros, es solo que abrimos nuestro corazón a ciertos elementos de la práctica Zen. A lo que considero que funciona y pues las primeras cosas que vemos en la Sangha es como las herramientas para la vida cotidiana, cómo lidiar con personas difíciles, cómo aceptar la muerte de alguien, o sea, cosas como muy pragmáticas que son las que te van a rescatar, ¿no? Si las estudias primero en un texto y luego las pones en práctica, bueno.
Entonces, pues igual, solo puedo hablar por mi experiencia como maestro, observando la vida y observando las necesidades, ¿no? Hace algunos años hubo un terremoto en la Ciudad de México y a los días viajé a la ciudad y el motivo de la visita era hacer una reunión pues para llevar calma y tranquilidad y alegría a la gente que estaba emocionalmente muy afectada, ¿no? Entonces, pues te vas adaptando a las necesidades y pues ahora sí que ser creativo en cómo llevar el mensaje am, para que la gente lo pueda entender. No es lo mismo hablar con alguien con doctorado que pues con una persona en el campo. Entonces, pues nos tenemos que adaptar y hacer que el Dharma pues sea certero en todas las situaciones, ¿no? Sí, definitivamente. Y esta última pregunta, para ir cerrando un poquito y concluyendo, esto va en relación a muchas personas que me ven y ven los videos de Dharmatic y me dicen siempre, y es la pregunta más común, ¿no? ¿Qué pasa? Es que en mi ciudad no hay centro budista, no hay maestro budista y esta cuestión. Y luego las tradiciones, eh, yo creo que es un rasgo particular del budismo. Algunas tradiciones tienen esta inclinación hacia la dependencia de un maestro, la figura de un maestro, ¿no? Eh, eh, y a veces, pues obviamente por el país donde estamos, nuestra ciudad, eso, pues eso prácticamente es imposible, ¿no? O sea, hay ciudades donde no hay nada, ¿no? Absolutamente nada de esa cuestión. Y luego también se le suma otra variable, ¿no? El aspecto que también la figura del maestro, y esto es en todas las tradiciones espirituales, no solamente el budismo, se ha visto seriamente puesto en duda, ¿no? Tenemos casos muy vergonzosos en diferentes, incluso en la propia tradición budista, hay casos muy vergonzosos en donde ha habido abusos de muchos tipos, ¿no? En relación a esta cuestión. ¿Qué le podemos, usted le puede sugerir o aconsejar a una persona, tanto que no hay un centro de Dharma cercano para tener la asistencia de un maestro, como también una persona que está resistente a la figura jerárquica de un maestro? Mm, ¿Cuál sería el consejo para ambas personas? ok. Am, Mira, una de las cosas por las cuales yo soy monje budista es gracias a las enseñanzas de Nishijima Roshi. Nishijima era un trabajador de oficina. Él era abogado y trabajaba en una firma financiera en Tokio. Y después de trabajar, se iba al templo a enseñar el Dharma. Y como trabajaba, en el Zen tenemos trabajo y tenemos pareja y comemos carne y somos asquerosos. ¿Ves? Entonces, Nishijima pues tenía su esposa y tenía su hija, bueno sí tenía porque se murió. Tenía su hija, tenía su trabajo y después de trabajar se metía al tren, se iba de volada a su templo, se ponía esto encima del traje. Si buscas fotos de Nishijima, en muchas lo vas a encontrar con corbata y saco y además su ropa ceremonial, porque no le daba tiempo, entonces iba de trabajar al templo a enseñar Dharma, ¿no? Y ordenaba gente y así, era como muy activo en ese sentido. Y esta vida cotidiana y además de monje y de maestro le permitió entender cómo se estaba moviendo el mundo. Entonces, Nishijima hablaba inglés y empezó a enseñar a extranjeros. Pero no solo eso, sino que también Nishijima en su tiempo adoptó la tecnología que había disponible para seguir enseñando el Dharma. Entonces, Nishijima fue la primera persona en la historia de la humanidad que enseñaba el Dharma por fax y por correo electrónico. Entonces, estaba en contacto con la gente de esta manera y adoptaba las nuevas tecnologías. Ya al final de su vida, él no grababa porque ya estaba muy viejecito, pero ponía entrevistas, sesiones de Zazen en YouTube. Y puedes encontrar, gracias a eso, un montón de material de Nishijima en inglés.
Y esto es un movimiento que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, pero es extenso. Si quieres, luego podríamos hablar de eso. Pero Japón perdió la guerra y los monjes budistas que perdieron la guerra se dieron cuenta de que el budismo necesitaba transformarse para sobrevivir y empezaron a enseñar a extranjeros. Nishijima viene de esta escuela después de la Segunda Guerra Mundial y empezó a enseñar a extranjeros con la tecnología que había disponible. Al final de sus días, Nishijima ya intercambiaba correos electrónicos, puso un blog con la ayuda de sus otros alumnos y abrazó la tecnología. Gracias a este abrazo tecnológico que mi maestro aprendió de Nishijima, es por lo que yo pude encontrarlo en primer lugar, ¿no? En la página de su templo. Y con eso me puse en contacto y bueno, con el paso del tiempo me ordené y ahora lo que yo hago es, tomando estas enseñanzas perdón, de Yundo y de Nishijima, poner el Zen de forma disponible para todo el planeta de habla hispana. Entonces, en la Sangha tenemos muchas personas de España, muchas personas de Argentina, de México, bueno, por supuesto, personas que hablan español, que viven en Japón y que viven en Estados Unidos y en Canadá, porque es gracias a la tecnología que podemos llegar, ¿no? Entonces, nuestra Sangha está diseñada para que puedas tener acceso al Buda Dharma si estás en un lugar remoto o también muy importante si tienes problemas de movilidad. Si no te puedes trasladar a un lugar, pero tienes un dispositivo conectado, puedes estar con nosotros y practicar diario en las mañanas y practicar los domingos en nuestras ceremonias, ¿no? Entonces, esto permite que pues el Zen toque pueblos en lugares muy remotos de América, como en la punta sur de Argentina, ¿no? Donde hay varios alumnos que no tienen acceso a un centro budista, todo les queda lejos, literal, todo les queda lejos y se conectan con nosotros gracias a la tecnología. Entonces, pues si hay alguien que quiere practicar budismo y está lejos de todos lados, pues que se busque una sangha que pues haga servicios por Zoom, ¿no? Y una de las cosas que COVID Sensei nos ha traído, pues es esta apertura a usar la tecnología para conectarnos de una forma mucho más íntima con las personas, ¿no? Entonces, creo que vivimos tiempos maravillosos para la transmisión del Dharma porque nos podemos conectar y hay muchas escuelas, no solo Zen, que también están abriéndose y ofreciendo conferencias, cursos, servicios religiosos semanales vía internet y te puedes conectar con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hace 10 años esto no sucedía, era muy difícil y ahora hay muchas opciones. Entonces es cuestión de buscar y pues ir probando qué tradición te queda bien. Si es el Zen, claro que te puede ayudar, bienvenidos. Pero si no, hay muchos maestros tibetanos o de la escuela coreana o vietnamita que están dando servicios en línea, ¿no? Entonces creo que vivimos tiempos de oro. Así que, pues es cuestión de buscar. Y la otra pregunta es la figura del maestro. Yo creo que muchos llegamos autodidactas a la práctica budista justo porque no hay muchas opciones cercanas o también porque queremos mantenerlo muy discreto. Esto es importante. Entonces, pues si no quieres que nadie se entere, pues no puedes ir todos los domingos a tu centro budista porque se van a enterar y te van a criticar y no queremos problemas con la familia, ¿no? Entonces, todos, yo creo que llegamos de manera autodidacta porque vemos algún libro, vemos alguna charla linda en YouTube o encontramos un libro que nos gusta y empezamos a estudiar, pues, de forma autorregulada. Sin embargo, el budismo de cualquier escuela requiere que trabajes con un maestro. ¿Por qué? Porque vas a tener dudas, porque vas a tener muchas preguntas espirituales profundas y solamente alguien que ha estado ahí, en ese punto de tu vida y que tenga experiencia, te puede apuntar hacia dónde caminar. La figura del maestro es importantísima, no la podemos borrar. Entonces, pues puedes leer muchos libros, pero el problema con el conocimiento autodidacta es que con mucha facilidad se vuelve centrado en el ego
Y de pronto, como no tienes con quién contrastar tus puntos de vista y tu información, empiezas a pensar que tienes la razón. Y esto es bien peligroso porque eso es justo lo que no hacemos en el budismo. ¿Ves? Entonces, si estás trabajando con una sangha, pues es un sistema de regulación de egos, básicamente, ¿no? Porque cuando alguien se empieza a hinchar, la sangha lo baja, ¿no? Y definitivo necesitas al maestro, porque cuando tomamos refugio en Buda Dharma Sangha, cuando tomas refugio en Sangha, también estás tomando refugio en maestro. ¿Te gusta o no? Hay maestros que no soportan bien, eso es cierto, pero pues ahí también depende la sabiduría que vayas tú desarrollando para seguir a un maestro que se comporta con lo que enseña, ¿no? Entonces, cuesta un poco de trabajo, pero sí es necesaria que tomes refugio también en el maestro, que te sepa guiar, que esté contigo, que te acompañe, que te resuelva dudas y que te haga sentir bien tan solo porque existe en tu vida, ¿no? Entonces, sí, sí es necesario. Y la última, ahora sí, yo dije que era la última pregunta, No te ¿verdad? Pero preocupes, no, no, yo estoy feliz, tú, échale. todavía me falta una última pregunta, y es en relación, bueno, hablamos de esta importancia, ¿no? Que al final de cuentas se dice las tradiciones sobre el maestro, pero ¿qué pasa? Y esto es algo que también en muchas ocasiones me han escrito, ¿no? En relación a, mm, hay hay ciertas tradiciones que son un poco más ortodoxas, hay otras tradiciones que se apegan más a ciertas cuestiones de la cultura y esa cuestión. ¿Qué pasa cuando, al final de cuentas, de lo que yo tengo disponible o yo cercano, no hay realmente un clic? O sea, estoy convencido que estoy dentro de o sea, que quiero seguir el camino del Buda, pero no hago clic con él, con un maestro, ¿no? En una ocasión me escribió una chava, me acuerdo muchísimo, que me decía, es que el único maestro que tengo disponible, de plano, no, o sea, no hago clic con él, ¿verdad? Pero es lo único que tengo disponible, ¿no? Me decía, ¿qué me conviene? ¿Me adhiero? ¿O esto va a ser contraproducente en algún punto? O sea, como esa cuestión, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer cuando encontramos que estamos en el camino del Buda, pero no hacemos clic con determinadas sangas o no hacemos clic en esa cosa? ¿Cuál es el consejo para esas personas? Bueno, hay dos formas de verlo y la primera y la más importante es que si estás generando resistencia a la presencia de una sangha o un maestro, no estás haciendo bien tu trabajo como budista. Porque justo la resistencia, pues es el ego floreciendo. Esto no me gusta, esto no funciona, estoy incómodo. A menos que tu dignidad o tu integridad física estén sacrificándose, bueno, ahí sí hay que poner distancia por medio, ¿no? Pero si solo es berrinche, entonces el estudiante se tiene que preguntar, ¿por qué demonios estoy haciendo berrinche? ¿Este maestro realmente es tan malo? ¿Es tan difícil? Quizá, y esto me pasa a mí con frecuencia, puedo llegar a ser muy rudo, pero lo hago porque a veces considero que es necesario para que alguien pueda despertar, ¿no? Y darse cuenta de que el Buda Dharma funciona y de que quizá yo no soy su maestro para el resto de la vida. Y está bien, habemos muchos maestros, pero yo creo que antes de abandonar el barco, primero deberíamos hacer un ejercicio de honestidad y ver por qué demonios estamos haciendo berrinche. Excepto donde la integridad física y la dignidad estén siendo atacadas, bueno, ahí sí hay que llamar a las autoridades y pedir ayuda, ¿no? Pero si solo es berrinche de ego, entonces quizá el Buda Dharma no estoy entendiéndolo del todo. Entonces, bueno, habría que hacer un ejercicio así, ¿no? Un buen maestro budista es alguien que vive por lo que enseña, es un maestro difícil que te hace enfrentar tus propios miedos. Y si el maestro nota que estás con resistencia, es por ahí donde te va a tratar de enseñar, ¿no? Y va a hacer lo mejor posible por no soltarte. Y, Entonces, y, y aquí me surge otra pregunta, y ahora sí la última. Pero
justamente esa cuestión. ¿Cómo podemos ponderar esta cuestión del el convivio con un maestro, o sea, con esta relación íntima, porque al final es una relación íntima discípulo-maestro, pero también, y esto es algo muy latente en el discurso del Buda, ¿no? El Buda habla en muchas ocasiones de un pensamiento crítico, ¿no? O sea, sí hay un pensamiento crítico, claro, no criticón, obviamente, ¿verdad? Sino un pensamiento crítico. Sí. ¿Cómo podemos equilibrar de cierta manera nosotros cuando recibimos la instrucción de un maestro, pero también no perder esta noción que el propio Buda lo tiene muy latente en sus propios discursos, ¿no? De esta cuestión del discurso. Ese es un problema cultural muy fuerte que tenemos los hispanos. Como venimos de dominación cristiana, asumimos que el que se viste chistoso es hijo de Dios y que es perfecto y que es inmaculado. Mal, o sea, mal, porque al fin de cuentas es un ser humano. Entonces, no puedo hablar por otras escuelas Ay, budistas, solo creo puedo que hablar. se perdió. Hola, hola, te estoy escuchando y hola, hola. Ya, ahora sí, ya, Ya ahora te sí, veo. ya. Ok. No puedo hablar por otras escuelas budistas, solo puedo hablar por la mía, pero lo primero que hacemos desde Sawaki Kodo y todos los maestros, hasta Nishijima, el mío, y ahora lo que hago yo, es decirle a la gente con toda claridad, no me creas absolutamente nada de lo que digo. Asume que soy el mentiroso más grande del mundo, pero todo lo que veas aquí en la sangha, llévatelo a la vida cotidiana y ponlo a prueba. Quiero que me demuestres que el Buda es un mentiroso y que yo también soy un mentiroso. Pero eso solo puede pasar si y solo si lo pones a prueba en la vida cotidiana. No me creas absolutamente nada porque no soy ni parido por dioses ni nada. Soy un ser humano normal que le da hambre y que tiene que ir al baño y que se enferma y que le gustan los videojuegos. O sea, soy una persona completamente normal como cualquiera. Es solo que he leído un par de libros extras, pero eso es todo. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con la forma en la que el maestro enseña. Entonces, al menos en nuestra escuela, le pedimos a la gente que nos cuestione, que, que, que no nos crea nada, que no nos ponga en un banquito de superioridad. Por, por algo usamos esta prenda que se llama Raksu. El Raksu es un delantal y cuando te lo pones encima es para decirle a la gente, ¿cómo puedo servirte? Nuestras postraciones, si las has visto, no son como en otras escuelas. Nosotros ponemos la frente en el suelo y subimos las palmas de las manos porque estamos diciendo, úsame como plataforma. Es en mi espalda donde yo te voy a subir para que crezcas, ¿no? Es un ejercicio de humildad fuerte. Y entonces, pues si encuentras un maestro que te pide que dudes de él, ese es un buen maestro. Completamente. Y Y no sí, muchos están dispuestos a eso. sí, sí, completamente. Porque justo el buen aprendizaje del Dharma depende no de los libros que leas, sino de la experimentación en tu vida cotidiana. Y el Zen es completamente pragmático. Lo que hacemos es, llévate este paquete de conocimientos y con tu esposo alcohólico, con el jefe difícil, con el presidente que odias, ahí es donde el Buda Dharma vive. Ahí está para rescatarte. Ponlo a prueba. Demuéstrame que el Buda mentía. Nunca sucede. El Buda no mentía. Y siempre tiene razón. Pero para llegar a esa convención necesitas ponerlo en práctica. ¿Ves? Entonces, ¿cómo encontrar un buen maestro? Pues un maestro que se muestre como una persona normal y que tiene retos y que lucha para mantenerse delgado o que hace ejercicio o que a veces no tiene para pagar la luz o el agua, ¿no? O sea, una gente no sublime y no deidificada, sino una persona normal. Y esta normalidad, esta horizontalidad que nos deja Dogen, pues es justo lo que hace que la Sangha Zen pues permanezca a través de 800 años de historia. Pues, Fuertísimo ese último mensaje, definitivamente me vibró completamente
Justamente ahí están las palabras del Buda, indiscutiblemente. Y aquí abajo en la caja de comentarios voy a dejar todas las redes del maestro para que ustedes lo puedan seguir por ahí. Como les digo, es excelente tuitero, entonces vayan y síganlo en Twitter. Les dejo aquí abajo en la caja de comentarios. No sé, ¿algún último comentario, maestro, que le quiera decir aquí a los darmáticos? Pues solo que consideren que justo no importa qué escuela de budismo elijan, la práctica del budismo no solamente se puede quedar en charlas bonitas y en compartir imágenes con frases del Buda, que a veces ni siquiera son del Buda. Pero practicar budismo implica un compromiso de conocimiento, de llevarte estos conocimientos a la vida cotidiana, pero, y lo más importante, es la práctica de meditación. No hay budismo sin meditación, porque si no meditas, todo este conocimiento no va a funcionar en tu subconsciente, no va a quedar y no lo vas a entender. Si quieres realmente sentir la grandeza de Shakyamuni, del Dharma, solo cuando la mente está en calma es donde encuentras el nirvana. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Espero que no sea la única vez que nos sigamos reuniendo porque estas pláticas dan Tú para invítame mucho. cuando quieras, seguro, seguro. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes también que nos están viendo. Y pues nada, esto fue todo por el video del día de hoy. Nosotros nos vamos sin antes decirles que Buddha bless you. Nos vemos a la próxima. Bye.